Bienvenidos a Punto de Encuentro. Programa de análisis donde abordaremos los temas de actualidad. Punto de Encuentro con Marta Cuevas. Bienvenidos. Las universidades públicas que han sido corresponsables de los grandes cambios sociales atraviesan no por su mejor momento. Y eso lo vamos a analizar hoy en Punto de Encuentro. Quédate con nosotros y hemos preparado para ti esta cápsula. Sin duda alguna, la educación es el patrimonio más sólido que una persona puede recibir. Permite que los individuos se beneficien de manera particular y que México compita de una manera más efectiva y asertiva en el contexto global. Entre las reformas estructurales que se han impulsado en nuestro país en las últimas fechas, el tema de la educación es el más importante, debido a que se busca acceder a mejores oportunidades de vida y desarrollo. Pero la pandemia impactó a la educación a nivel mundial y en nuestro país llegó de la manera menos inesperada, afectando a todos los niveles educativos sin dar oportunidad a que se diseñaran planes de acción, lo que obligó a cientos de profesores a actuar sobre la marcha y a dar lo mejor de sí a pesar de las limitaciones. El COVID-19 fue el intruso molesto que afectó el sistema de salud y puso en evidencia los cambios y transformaciones que requiere la educación en México y la superación de procesos tradicionales en los niveles medio superior y superior. ¿Hacia dónde va la educación en tiempos de una nueva transformación? ¿Cómo el sector educativo se enfrentará a esta nueva virtualidad? ¿Qué sucederá con los planes educativos de los niveles medio superior y superior? Lo invitamos a quedarse con nosotros y hoy en Punto de Encuentro hablaremos sobre la revolución educativa en universidades públicas. ¡Comenzamos! Qué bueno que están con nosotros. Hoy precisamente nuestro tema es dedicado precisamente a toda nuestra comunidad universitaria y también a la población interesada en esta educación superior que atraviesa ahorita por un momento bastante difícil. Para ello me acompaña la maestra María Isabel Zapata Vázquez. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación por la UJAT, es maestra en Planeación de la Educación Superior por la Universidad de Guadalajara, tiene 27 años de experiencia docente, 30 años en el ámbito administrativo. Bienvenida, maestra. Gracias, muy amable. Y también le doy la bienvenida al doctor Jesús Arturo Filigrana Rosique. Él actualmente es director del Sistema Bibliotecario, es historiador, experto en Historia Regional de México y América Latina, profesor e investigador de la UJAT, de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas noches. Yo quisiera empezar esta mesa precisamente con las transformaciones a las que nos hemos venido enfrentando en los últimos meses. El artículo 3 constitucional se modifica y esta modificación también trae gratuidad, trae la necesidad de que se abran más espacios a los aspirantes a las universidades y también con pocos recursos. Maestra. Bien, esto no es imperativo de nuestra universidad ni de México. Esto es una situación que hay políticas internacionales precisamente que todos conocemos, la Agenda 2030, donde se habla hoy de, que aunque no es nuevo, pero ahora se ha hecho de una manera más legislativa, o sea, está en las normas, hay políticas más establecidas que hacen que tengan un carácter obligatorio. Pero estas políticas nacen precisamente desde la UNESCO y estamos hablando en el 2015, hoy estamos hablando en el 2030, pero hace 20 años, 30, pero cada día se van arraigando más, por ejemplo, más equidad, más calidad, más pertinencia de una educación para toda la vida y de una inclusión, ¿sí? Entonces, en ese sentido, porque hay que abatir brechas, de problemáticas muy imperantes en el sistema. Desigualdad. Exactamente, entonces, y sobre todo porque podemos hablar que existen dos mundos, el mundo de los países desarrollados y los países menos desarrollados. Entonces, en ese sentido, es necesario que los gobiernos, y en el caso de nuestro país, lo establece en la máxima autoridad, que es la Constitución y el artículo 3 constitucional, porque de no serlo así, no se hace obligatorio. Y entonces
así como que si quieres o no lo quieres hacer, ¿no? Entonces no es indicativo. Entonces aquí ya hay una obligatoriedad por parte del sistema educativo nacional, del sistema de las propias instituciones, entonces donde todos tenemos que poner de nuestra parte para hacer realidad esas políticas que mandata, por ejemplo, la UNESCO, pero que la ley lo tiene que hacer realidad para poder hacer posible que a través de acciones más precisas podamos atender a la población, por ejemplo, una mayor cantidad de alumnos que tienen que ingresar. Ahorita vamos a ver, si quieres, puedo decir ahorita en este momento que tenemos de cada 100 alumnos que entran a la educación básica, solamente 34 alcanzan a llegar a la educación superior. Y de esos 34, 24 egresan. Entonces, ¿cuántos se nos quedaron en el camino? Entonces, si eso por sí mismo, per se, por los problemas sociales, económicos, por distintos factores, esa población se va quedando en el trayecto que se pierde desde su ingreso, desde el que termina la primaria, el que luego entra, ya sea por rezago educativo, porque se queda, porque reprueba o porque abandona la escuela. Entonces hay muchas razones, ¿no? Entonces esto hace que luego para la secundaria, luego el bachillerato, de tal manera que esto es como un filtro, por ahí se va quedando, y no es porque las escuelas no den la oportunidad, eso es por un lado. Entonces hay como que dos escenarios, ¿no? Uno donde sí se le da la oportunidad, pero todos estos factores, todas esas situaciones de contexto económico, familiar, social, en fin, y haya o no haya escuela, entonces en ese sentido, pero imagínense, se nos quedan 76 alumnos por cada 100, estamos hablando de millones. Entonces ese es por un lado, cuando está la oportunidad de la escuela y el alumno aún así se va degradando y se va quedando y no concluye la educación. Y si por el otro lado encontramos que luego, sobre todo en las zonas, puedo decir, marginadas, las zonas rurales, no hay escuela para todos en el sentido físico. Entonces, por eso estas políticas son necesarias en el país, y no solamente, como que siempre se focalizan para la educación básica, pero también es para la educación superior. Coincido totalmente en esa parte. Sin embargo, ¿hay espacios suficientes para todos en las universidades? Bueno, actualmente no. Las universidades, por ejemplo, las universidades públicas, como el caso de nuestra universidad, tiene capacidad limitada para permitir el ingreso de determinado número de alumnos. Antiguamente manejábamos datos, me atrevo a pensar en que se aceptaban del total que pretendían ingresar, se aceptaban pues cantidades a veces inferiores al 50%, no había capacidad para recibir a todos. Eso ha ido variando afortunadamente, la cobertura, el índice de cobertura se ha ido aumentando paulatinamente con el tiempo. Claro, esto requiere muchos recursos, se requieren presupuestos, nuestros presupuestos en la universidad pues es público, ¿no? 50% aproximadamente, 50% proviene del gobierno federal y el otro 50% del gobierno estatal, y es mínima la participación, digamos, del cobro de cuotas o de alguna otra manera que se recauda cierta cantidad de dinero. Entonces, esto implica en automático el incremento sobre los presupuestos federales y estatales, tratándose de universidades públicas, cosa que cuesta mucho, es difícil, porque hay que crear infraestructura, hay que preparar, capacitar, incluso contratar personal académico, personal administrativo y todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica. Entonces, eso es cara. La universidad, en la educación superior, incluso yo creo que todos los niveles educativos sería algo similar. Sin embargo, tiene que apostarse a eso. Tenemos que hacerlo. La iniciativa privada lo está haciendo, es cierto, pero la iniciativa privada, me refiero yo a las universidades particulares, cubren determinados sectores de la población, aquellos que tienen mayores ingresos. Y qué bueno que lo hacen y qué bueno que hay quien pueda pagar aquello, pero sabemos, nuestra realidad socioeconómica es tal que la mayoría de los estudiantes de nuestra sociedad, de nuestros aspirantes, pues no pueden pagar esas cantidades y por lo tanto el presupuesto estatal finalmente, me refiero al presupuesto estatal o federal, pues tienen que asumir
compromisos, costos. esos costos. En este sentido, maestra, ¿cómo estamos en números en la Universidad Juárez, en la Universidad Pública del Estado? Sin duda, bueno, viendo las últimas estadísticas, que hay una aceptación prácticamente, pues estamos hablando del 70, 80, a veces el 90% de los aspirantes. Entonces, pero si vamos viendo el universo cada día, veamos el aspecto demográfico. La población crece cada día. El sector socioeconómico exige cada día mayores perfiles, más competitividad en ese sentido. Entonces, pero por el otro lado, las instituciones educativas, en el caso de la educación superior específicamente, es la que forma a esos profesionales ya para otro nivel, ¿no? Entonces, nunca va a ser suficiente ni la infraestructura ni los recursos. Y hoy que competimos más instituciones educativas y con una demanda cada día mayor, entonces en ese aspecto, bueno, mi idea siempre es de que ya tenemos que buscar nuevos esquemas, nuevas alternativas. Imposible seguir creando edificios, infraestructura física, tenemos que usar la tecnología. Creo que yo siempre he pensado, bueno, no es que siempre he pensado, bueno, la historia nos dice que hay 3 momentos, bueno, yo ahorita le agrego un tercero. El primero, la ruptura de los esquemas tradicionales de la época medieval, por ejemplo, con la revolución industrial. Hubo un cambio de paradigma en los sistemas sociales, económicos, pero también de la educación. Tenemos el otro que fue en los 90, ¿no? con la conclusión de la Guerra Fría. Y hay un tercero. Bien, con ese tercero nos vamos a ir al primer corte y enseguida regresamos. Muy bien. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Qué bueno que siguen con nosotros. Estamos transmitiendo a través de Tebujat en el 35.1 de su canal y también en Facebook Live. Nuestro teléfono en el estudio es el 9933-581596 por si tienen alguna duda o quieren saludar a alguno de nuestros participantes. Estamos precisamente analizando el artículo 3º constitucional y nos vemos en la necesidad de abordar también el tema de la investigación bajo esta reforma, bajo estas políticas que básicamente sí marcan ciertas condiciones de austeridad, pero que de todas maneras hacen necesaria la investigación, principalmente en situaciones como las que atravesamos. Marisol. Bueno, entonces, yo nada más concluyo la idea, entonces, de que hoy estamos viviendo también un cambio de paradigma, obviamente mundial, ante una necesidad de esta pandemia. Entonces, y es un momento, los otros han sido cuestiones sociales, otros han sido por cuestiones políticas, geopolíticas, y hoy por una cuestión de salud, y que ha llevado obviamente a otros aspectos. Eso entonces exige cambio de paradigma, apertura de pensamiento, búsqueda de alternativas, y entonces y para poder darle respuesta a la sociedad que nos exige eso, alternativas, soluciones, y que bueno, como instituciones nosotros podemos, entonces hablábamos de si hay que crear más escuelas, hay que ampliar el servicio educativo, sí, hay que buscar nuevas alternativas de cómo hacerlo. ¿Cuáles serían esas alternativas? Obviamente nosotros tenemos un sistema de educación a distancia. Hoy estamos haciendo uso de la tecnología de plataformas, entonces también tenemos que aprender. Se ha comprobado, creo que con esta pandemia, que no es cierto que todos sepamos el usar las redes sociales, el utilizar ciertos medios electrónicos no es el manejo de la tecnología. Entonces, bueno, hoy las grandes empresas han generado distintas herramientas digitales y hay plataformas educativas o plataformas que nos permiten, más bien plataformas que nos permitan la comunicación y herramientas digitales que facilitan el aprendizaje. Entonces, creo que tenemos que hacer, si estamos en la era de la información, del conocimiento, de la tecnología, hagamos uso de esas herramientas, pues para hacernos precisamente acercar la universidad al alumno, el alumno a la universidad y ampliar pues esa cobertura. Son algunas de las
Implica también, obviamente, como dice aquí el doctor, presupuesto, pero eso digamos que es más económico porque es invertir que construir tantos edificios. Y sí tenemos que cumplir esas políticas, esas nuevas tendencias, y no porque sea no los mandata una UNESCO, es cierto, hay una ley en el artículo 3º constitucional, hay una nueva ley general de educación también que se ha modificado, y hay muchos otros documentos legislativos que giran alrededor de la educación. Y digo, hay un programa sectorial de educación que nos dice también hacia dónde tenemos que trabajar. Pero de nada sirve que haya una buena política, una buena ley, si no hay acciones concretas que nos lleven a resultados concretos para la satisfacción de una sociedad, y que no solamente es el alumno o las familias que requieren educación, en este caso superior, sino también una sociedad, el perfil económico, en fin, muchos otros elementos socioeconómicos, socioculturales, ambientales, en fin, que requieren de la educación superior respuestas, pero que tenemos que ampliar las alternativas para poderlo hacer. Estas alternativas, Arturo, desde tu punto de vista histórico, pues no han transitado jamás por este tipo de desafíos que transitan ahorita las universidades públicas. Bueno, por el desafío de la coyuntura actual, me refiero yo a la pandemia específicamente. Bueno, realmente si revisáramos con detalle la historia de nuestro país y del mundo, las epidemias o pandemias, son prácticamente lo mismo, salvo que una pandemia es cuando ya la epidemia cunde por todo el globo, ¿no? El globo terrestre. Desatada. Pero epidemias ha habido desde que la humanidad es humanidad, ¿no? Aparecen desde la Biblia, encontramos ahí tempranamente epidemias, y las encontramos en la Edad Media, no digamos, en el Renacimiento, siglo XVII, en fin, lo vamos a encontrar y está ahí siempre. Y bueno, y ha salido adelante las sociedades oportunamente, han buscado salidas, como explicaba aquí la maestra. Yo creo que la situación de ahora, hasta el momento, parece que va a ser controlable, ¿no? Vamos a salir de esta pandemia. Con una planta docente que tampoco ha sido capacitada o formada en este tipo de mecanismos, en este tipo de plataformas. Bueno, pero yo creo que sí ha habido capacitación a pesar de todo. No nos formamos quizá como profesores porque nuestra formación fue para un sistema presencial realmente, pero cuando estamos frente al reto de la pandemia, la universidad inmediatamente puso en marcha programas de capacitación en alta, todo mundo, o sea, no creo que haya habido algún profesor que no haya tomado los cursos. Realmente, incluso yo los tomé varias veces porque no le agarraba bien la onda, ¿no? Entonces francamente. Entonces sí ha habido esa oportunidad, ¿no? Y creo yo que esto puede continuar. Las plataformas tendrán que mejorarse, que son buenas, indiscutiblemente, funcionan, pero se van a ir encontrando, estoy seguro, nuevas formas. Y otra cosa que seguramente la pandemia va a pasar, llegará el momento en que podemos estar todavía más próximos unos a otros, y habría que pensar también no desvincularnos totalmente de la presencia humana. Yo sí le atribuyo valor a eso. El contacto humano. El contacto humano, la presencia, la charla, así como lo estamos haciendo ahora nosotros, además de la posibilidad de dialogar a distancia. Las dos cosas yo creo que son buenas y además necesarias. ¿Estaremos pensando ya entonces en una universidad que atraviese por esta cuestión de virtualidad de forma permanente? Como dice aquí el doctor, es en ese sentido, creo que tiene que haber dos modalidades, o muchas o más modalidades, porque hay perfiles o sectores diferenciados. Entonces está la población que viene presencial, pero también tenemos una población que ya está económicamente activa y que entonces trabaja y necesita flexibilidad, mejor profesionalizarse. Entonces sí debemos, eso es por un lado, pero por el otro, por la distancia de las comunidades, y otro por la infraestructura, porque no hay presupuesto y no va a haber terreno ni dinero que nos alcance para construir los no sé cuántos miles de salones y demás, y contratar miles de profesores. Entonces creo que hay que dar modalidades, porque lo tenemos actualmente, pero lo único que tenemos es que ampliar mucho más. Cuando regresemos a la presencialidad, por supuesto que vamos a seguir utilizando todas estas habilidades tecnológicas que estamos adquiriendo,
Pero cuando yo hablo de esta ruptura, de un cambio de paradigma, porque también tenemos que pensar en nuevos escenarios, nuevas alternativas, y si tenemos que cumplir con una ley que nos dice que hay que ampliar la cobertura, que hay que trabajar la equidad, que hay que trabajar la inclusión, y cuando hablamos de la inclusión, estamos hablando de una población que necesita atención diferente, ya sea por cuestiones físicas, de otros tipos de diagnósticos. Hay una población muy amplia que necesita cada día, porque a veces nos quedamos pensando que la inclusión, bueno, está por las, no sé, por cuestiones cognitivas, por cuestiones conductuales o cuestiones también físicas, no sé, cuestiones visuales, de voz, en fin, o de parálisis, en fin, pero también tenemos cuestiones de género, en fin. Pero la cuestión es esa, entonces tenemos que atender a las distintas poblaciones y creo que hoy nos hablan también de una situación del rescate de las culturas indígenas, o sea, es decir, hay un derecho universal que dice que todos tenemos la misma oportunidad de acceder a la educación y por lo tanto hay que buscar distintas alternativas y buscar distintos medios, y si cada día la densidad demográfica va en crecimiento y el dinero, es decir, si yo tengo 5 hijos y con el mismo dinero y quiero tener 10, pues no me va a alcanzar, ¿verdad? Entonces lo mismo sucede. Buscar una alternativa. Hay que buscar alternativas. Yo siempre manejo que si los países se hacen estas grandes alianzas económicas, los diferentes tratados, las empresas, debemos hacer lo mismo nosotros también en el sector educativo. Hablamos hace rato de la investigación, lo mismo, o sea, no podemos seguir pensando en una sola fuente de financiamiento. Tenemos que abrir las fronteras, tenemos que buscar los diferentes mecanismos para hacernos de recursos. Cada día hay más escasez de recursos por distintas razones. Las necesidades sociales son mucho más. Entonces digo, hoy estamos viviendo tan solo aquí en el estado una contingencia ambiental tan fuerte, ¿no? Pero no solamente es Tabasco, es el sureste. Entonces, y si no, cuando no es la inundación, es el terremoto y ahorita la pandemia. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas para seguir creciendo en el ámbito educativo, en el ámbito socioeconómico y atendiendo esas necesidades sociales como las que se están presentando ahora, ¿no? Se escucha bien plasmar esto de la educación gratuita, de la amplitud, de las alternativas, pero ante la brecha digital que tenemos en México, en todo el país, vaya, en el mundo incluso, esta condición de acceder a un servicio de Internet hasta cierto punto digno, eficiente, este tipo de ideales parecen muy lejanos, ¿no es así, Arturo? Así es, correcto, sí. Y lo vemos con nuestros propios alumnos, las dificultades que tienen que pasar ellos para poder conectarse y entrar a la clase con nosotros, por ejemplo, ¿no? Eso es, nosotros lo vemos diariamente. Hay comunidades en donde las personas están viviendo, pues no hay acceso a Internet, y en otras ocasiones, aun cuando lo haya, a veces no lo pueden pagar. O sea, hay una serie de circunstancias que están limitando esa parte del desarrollo. El tema es que se necesita ampliar la cobertura, digámoslo en ese término, planteado en ese término, y además lo plantea la ley de educación, lo plantean los planes de desarrollo, en fin, todo el mundo aceptamos. Y luego, además, ampliar la cobertura y que la cobertura sea de calidad, ¿no? Vamos por partes. Muy bien, pero ampliar esto finalmente va de la mano con una serie digamos, de desarrollo de otros parámetros como los que ya mencionaba la maestra. O sea, en el caso, si vamos a utilizar las conexiones a distancia y las plataformas que son excelentes, necesitamos el medio de comunicación básico. Entonces, sí, si te ¿no? parece bien, regresamos con ese tema en un momento después de este corte. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. Agradecemos al maestro Gilberto Hernández de la División Académica de Ciencias y Tecnologías de la Información el saludo que le manda a nuestros invitados esta noche. Y precisamente estábamos hablando de esta brecha digital y de los problemas que conlleva el pensar que no todos tenemos las mismas posibilidades, incluso la misma ubicación geográfica para una alternativa de educación en línea. Sí, efectivamente, y creo que
bueno, esto es parte también de el ir superando las desigualdades sociales del país. O sea, la brecha digital es parte de eso. Y esto tiene otras implicaciones, porque no se resuelve ya con un simple, digo, no es simple, no tiene por qué ser simple, pero no se va a resolver solamente con un plan educativo o un proyecto educativo o programas o incluso con disposiciones legales de carácter legal, sino que implica asuntos que tocan ya las estructuras económicas y sociales de un país. Y eso creo yo que para hacer esos cambios se requieren ya de mucho más tiempo. Más tiempo y más recursos. Y por supuesto, ¿no? Recursos o ¿cómo diremos? Lograr esos cambios. Por ejemplo, cómo rescatar de esa pobreza extrema que ha ido en aumento en nuestro país a lo largo de los años, de los últimos años, ha ido creciendo, en vez de abatirse, crece, desgraciadamente. Ahí están los datos del INEGI, no es algo que yo esté inventando. ¿Cómo hacer que eso se revierta? De que en vez de que la gente se vuelva más pobre o que haya más pobres o pobres en pobreza extrema, empiece la gente a salir de esa condición y poder tener acceso a otras, no solo a la alimentación y a la salud, sino también a cuestiones tecnológicas, ¿no? Entonces, eso es realmente complicado, es el gran problema de los países, vamos a decir así, en vías del desarrollo. De nuevo, en vías de desarrollo. María Isabel, ¿cómo se enfrentan estas oportunidades o estos retos ante esta realidad? Y sí, bueno, como comentaba, perdón, en el periodo anterior señalé de un tercer país, ¿qué se puede decir? Cambio de paradigma. Entonces hoy estamos viendo dentro de estos cambios que tenemos que tener, claro, emergen los problemas, las carencias, y estamos viendo que hay problemas de conectividad. O sea, no hay cobertura. Si no hay cobertura educativa, vamos a empezar de que en esos momentos no hay cobertura tecnológica, no hay conectividad. Hay una gran situación socioeconómica en el país, en fin. Entonces, de esa manera, ¿qué tenemos que hacer las universidades? Porque no todo lo podemos resolver. Sin duda sí se necesita, recursos económicos, hay que invertir. Pero hay mucho talento precisamente ahorita de la división de la hermana que nos está saludando, nuestro maestro, el área de tecnología, el área educativa en la que yo pertenezco, en fin. Sí tenemos, y las autoridades, creo que todos tenemos que poner en la mesa todas esas habilidades, todos esos conocimientos, todas esas experiencias, todos esos elementos, porque hay un mismo interés, que es por la universidad en este caso, que tiene que responderle a las necesidades sociales. ¿Cómo hacer para que todos esos alumnos, efectivamente, que están ahorita en todo nuestro estado y más allá de las fronteras de nuestro estado, para poder acceder a la educación? Entonces, pero ha emergido un problema, la conectividad y las necesidades económicas. Sin embargo, nosotros como universidad tenemos, como dicen los grandes autores, la capacidad autopoyética, es decir, esa capacidad de reinventarse, de buscar, de ser creativa, de buscar nuevas alternativas. Y pudiera decir alguien, se escucha a la maestra muy idealista. No soy idealista, soy realista y considero que que sí podemos, con acciones concretas, como dice aquí el doctor, hay una política, hay una norma, pero nos toca tanto a las autoridades educativas, y estoy hablando desde la Secretaría de Educación, como de las instituciones educativas, en este caso educación superior, los directivos y nosotros como profesores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer para seguir? Que lo estamos haciendo, pero creo que ahora lo tenemos que hacer mucho más ampliado, en mayor magnitud, buscar nuevas alternativas, y les digo... pero esas alternativas de conectividad se escapan a la universidad. Sí, pero creo que el gobierno pone lo que le corresponde. Yo siempre he dicho, hagamos lo que nos corresponde. Como institución, ¿qué nos toca? Generar nuevos modelos educativos, nuevas alternativas, como es el sistema de educación a distancia, robustecerla mucho más, ampliar programas educativos en esa modalidad. Y lo otro, tú decías hace rato, bueno,
no todos tienen para la computadora, sí, pero creo que una estrategia es establecer nodos regionales en zonas estratégicas, porque es más fácil que lleguen a ese nodo un fin de semana a que se tengan que trasladar todos los días a Villahermosa, por ejemplo. Entonces, como decía, tenemos perdón, que desconcentrar los servicios, y entonces es buscar alternativas, pero sí se puede, porque no estoy inventando nada, eso lo hacen los grandes países desarrollados. ¿Cómo han podido salir en otros países? No sé, India ha podido, que digo, en magnitud poblacional es mucho más que nosotros. Supera. Entonces, sí se puede hacer, porque como decía, tiene que haber voluntad política, creo que la hay, y también hay que tener conocimiento, lo hay, y tiene que haber, por supuesto, presupuestos, pero ante cada día la reducción presupuestal, ¿qué tenemos que hacer para sacar el mayor provecho? Porque hay una responsabilidad social de las instituciones educativas, tienen que responder, y por lo tanto hay que buscar. En este momento la responsabilidad es totalmente mayor, ¿no? Ante una situación pandémica, ante una situación a nivel estatal y, como tú decías, en el sureste, que abarca el problema de las inundaciones. ¿Cómo se enfrentan? ¿Cómo podemos esperar este semestre, la conclusión de él y obviamente los semestres que vienen? Bueno, sí, efectivamente hay problemas y agravados por las inundaciones. Efectivamente han tenido que suspenderse temporalmente las actividades escolares, ¿no? Hay que hacerlo, pero se recupera. Tarde que temprano se toman días, por decir algo, de vacaciones o algo así, y se puede recuperar el tiempo, eso es posible. Yo quiero también aprovechar la oportunidad para mencionar otros elementos que también hay que considerar. Nuestra universidad, por ejemplo, que tiene un modelo educativo bajo ciertas formas de organización, establecidos, si ustedes quieren, si podemos decirle así, bajo el esquema tradicional de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, que siguen siendo muy válidos, por cierto, y organizado de tal forma que lo establece una ley orgánica que establece la forma de organización y demás. ¿Qué sucede cuando empieza a modificarse todo esto? Entonces, habrá que recomponer la estructura orgánica de la universidad. Esa es la pregunta que yo me hago y se la hacemos aquí en la mesa. Me hago esa pregunta, y si es así, claro que se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, es un problema que tiene solución, pero que hay que empezar a pensar en él, a empezar a ver cuáles son las opciones que se pueden tomar, cómo le haríamos para construir la UJAT, pero con unas características distintas, que tenga estas capacidades de las que señala, por ejemplo, la maestra Isabel, ¿no? Entonces, todo eso son retos, ¿no? Retos, y que los académicos aquí, acompañados, por supuesto, de nuestras autoridades, que son muy capaces para esto, que son retos que tendrán que enfrentarse, y yo creo que ya es hora de... A corto plazo, ¿no? A corto plazo, sí, eso, por eso lo pongo aquí sobre la mesa. Efectivamente, no podemos seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, porque el mundo ha cambiado, y hay un cambio de paradigma, y por lo tanto tenemos que buscar distintas alternativas, y no solamente por esta pandemia que nos tuvo que enfrentar y hemos dado respuesta. Sin embargo, tiene que cambiar y modificar. Por eso hablo de que ha habido 3 momentos históricos en la humanidad, y este es uno de ellos. Entonces, tenemos que repensar la universidad, tenemos que repensar los modelos educativos, tenemos que repensar los enfoques de aprendizaje, de enseñanza, de los procesos formativos también, y de actualización del profesorado. En fin, tenemos que romper con muchos esquemas y no seguir pensando que vamos a seguir haciendo lo mismo de la misma manera, porque además hoy tenemos una población y una sociedad que demanda también mayor rapidez y mayor atención y mayores problemas. Entonces, en ese sentido, tenemos que educar de una manera diferente. Entonces, yo creo que eso no nos debe dar miedo. Entonces, al contrario, es un desafío que nos debe llevar a la creatividad y a conjuntar mecanismos de alianza, efectivamente, entre muchos sectores, y no solamente el sector interno de la propia universidad, sino también del sector social. Y cuando hablo social, me hablo también del sector económico, en fin, todos, para poder buscar esos mecanismos. Entonces, lo de la conectividad no lo vamos a resolver nosotros, pero lo que sí podemos hacer es cambiar los modelos educativos, y de tal manera que también respondan de manera más pertinente
a estos perfiles profesionales que hoy demanda, porque hoy no se forman para que trabajen en Tabasco, hoy se forman para que trabajen en el mundo. No se nos olvide que hoy debemos de formar con un enfoque global. Ese es el mecanismo, sí, no de el hecho, mecanismo, ese es el enfoque de aprendizaje que hoy nos demanda con un enfoque ciudadanos globales. Entonces, en esa forma no podemos seguir formando de la misma manera. Entonces, tenemos que romper muchos esquemas. De hecho, es uno de los ejes transversales que tenemos y precisamente en la universidad estamos trabajando para ello. No se vayan, quédense con nosotros. Vamos a nuestro último corte y regresamos. En un momento regresamos a Punto de Encuentro. Continuamos en Punto de Encuentro. En el tema de las universidades y las revoluciones que han venido transformándose en estos últimos años, también estamos ante paradigmas nuevos y esos paradigmas implican actores políticos importantes. Hemos hablado a nivel estructural y administrativo de cómo la universidad se ha ido adaptando, pero también hay que tomar en cuenta, María Isabel, esta situación de los dos actores importantes del proceso educativo, del proceso de enseñanza, los maestros y los alumnos. Debe de haber voluntad por ambas partes. Así es. De hecho, el alumno, digo, yo soy docente y ahorita, no sé, pero tengo no sé cuántos alumnos. Entonces, en ese sentido, el alumno exige, el alumno tiene expectativas, el alumno tiene deseo, tiene sueños, quiere realizarlos. Entonces, en ese sentido, considero que es donde está nuestra responsabilidad social. Cuando hablo de responsabilidad social de la universidad, claro, está la autoridad educativa, están los directivos, los funcionarios, están los docentes, porque nosotros somos lo que esa parte de cara a cara, ¿no?, con el alumno, ¿no? Entonces, nos permite tener ese sensor de qué es lo que quiere el alumno, qué necesita, qué exige. Entonces, y sí exige compromiso, responsabilidad, también que tengamos habilidades, en fin, pero que es la manera también de cómo atender ese requerimiento de conocimiento que tiene el alumno. Y lo vemos porque, digo, algunas de las cosas que estoy diciendo lo tengo con fundamento porque como el alumno te exige en lo general y cómo, pero también tiene expectativas, sobre todo pensemos en sus expectativas porque él también quiere lograr un ascenso, no digamos que social, pero sí económico, mejorar su calidad de vida y por lo tanto quiere, y creo que algunos sí lo tienen claro, otros no tanto, pero creo que nosotros como profesores, híjole, yo tengo que dar, le tienes que dar todas las alternativas, porque hoy no solamente se habla de que un alumno tenga un dominio, sea experto en el conocimiento, por supuesto que sí, pero también hay otro, digamos que dentro de un 100%, el 50% es que tiene que tener un 100% de dominio del conocimiento, cualquiera que sea el área del conocimiento. Pero por el otro lado, es que también tiene que tener, que tenga ética, que tenga profesionalismo, que sea capaz de realizar trabajo colaborativo, trabajar en equipo, que sea capaz de solucionar conflictos, problemas, y que sepa comunicarse de manera oral y escrita, que pareciera que es algo sencillo, que tenga pensamiento crítico, reflexivo. Análisis. No, ya ni se diga que hable idiomas, ¿verdad? Que también eso es súper necesario en ese momento cuando estamos hablando de hoy del profesional global. Entonces, en ese aspecto, tenemos que darle todos esos elementos en la formación a los alumnos. Por eso hoy digo, hay que repensar nuestros modelos, nuestras formas, muchos elementos. Estamos hablando, porque esto es una cuestión multidimensional, multifactorial, y obviamente como docentes tenemos también un compromiso con el alumno donde lo tenemos que actualizar permanentemente, desarrollar habilidades, como decía Arturo, ahí lo estamos haciendo. Los maestros, la verdad, mis respetos, la habilidad y todo. Pero no solamente lo hagamos en ese momento, es necesario ya dar mucho más porque el alumno que hoy no es el mismo de hace 5 años, ni hace 10 años, hoy tiene expectativas y habilidades porque hoy todo se maneja afortunada o desafortunadamente con la cuestión de la tecnología. Hoy hablamos que vivimos en el mundo de la inmediatez. Entonces, pero la tecnología pues también es fría, nos ofrece también infoxicación, este exceso de información y aparte de eso, ¿sería posible que esta tecnología, Arturo, nos transforme igual a los estudiantes que teníamos formados presencialmente o les quite algunas habilidades
la tecnología en función a su formación y a sus competencias? No estoy seguro si que les quite, no puedo afirmarlo, se me dificulta pensar eso, pero sí creo que sí les facilita cuando menos, ¿no? Le facilita, por ejemplo, accesos a la información que es tan importante en el caso de una institución de educación, ¿no? Una institución educativa. Necesitamos información, los conocimientos, bueno, son esa transmisión de información al final de cuentas. No lo es todo. La doctora Isabel mencionaba cuestiones culturales y cuestiones de valores, ella habló de ética, por ejemplo. Y esas cosas son muy importantes, que no es exactamente información, que tampoco se desvincula de ella, pero tiene otro cariz. No es simplemente encontrar una información y aprender a hacerla. Es otro tipo de cosa. Pero yo creo que sí, la tecnología ayuda, efectivamente, facilita los accesos, y eso tiene que ver con otro elemento del que me voy a permitir también mencionar y que me atañe por mi trabajo actual: las bibliotecas, los libros, en donde está la información. Entonces, actualmente se cuentan ya con plataformas digitales que son de muy fácil acceso y que al final de cuentas salen más baratas que comprar un libro. Un libro es relativamente caro, depende del tipo de libro. Por ejemplo, los libros de medicina sabemos que son muy caros. En cambio, si se compran, no se compran, sino se adquieren las licencias a través de ciertas plataformas para usos de libros relacionados con ciencia de la salud, encontramos ahí que una plataforma se paga aparentemente una fuerte cantidad por esa licencia, que normalmente son anuales, pero esa nos permiten el acceso prácticamente ilimitado. O sea, yo puedo entrar a la hora que sea desde mi casa o de cualquier punto de conexión de red nuevamente, buscar la información que requiero. Tengo una amplia variedad de información disponible y puedo hacer muchas cosas, ¿no? Bajar el libro, hacerlo, consultarlo, en fin. Y al final de cuentas, si nosotros sacamos las cuentas finales, a la universidad le costaría más barato comprar una licencia y tener acceso a esa plataforma que comprar los libros para las bibliotecas. Que sería una alternativa. Es una alternativa hasta cierto punto económica, y que ya está, la universidad los tiene esas plataformas, las ha comprado, las licencias. Lo que se compra. Hasta hace unos años pensábamos que las tecnologías eran hasta cierto punto adictivas, que podrían afectar el aprovechamiento, el rendimiento escolar, y ahora básicamente estamos ligados a ellas de forma permanente. Esta situación, ¿cómo se debe de cambiar esa forma de ver, no solamente de los maestros, sino también de los chicos, el ver las tecnologías no solamente como parte del entretenimiento, sino también como prioritaria en la educación superior? Creo que el concepto de tecnología, digo, no soy la experta en ese tema, pero bueno, es el uso de todas estas herramientas, pero hay las tecnologías de las network, que le llaman, ¿no? Que son todas las redes sociales, y están las tecnologías educativas. Entonces, las tecnologías para el uso educativo son herramientas que facilitan, que acercan, que dinamizan esto. Sin embargo, es el profesor, es la universidad, es el modelo de enseñanza, es el enfoque de enseñanza, el enfoque de aprendizaje, los modelos educativos donde nosotros vamos a desarrollar, sea presencial o sea a distancia. Esto se nutre porque atrás hay un docente. En el sistema de educación a distancia no es la máquina, la está nutriendo un profesor. Entonces, en ese sentido, cualquiera de las modalidades que demos, o mixtas o híbridas, como la quieran llamar, entonces cualquiera puede haber la presencial, la mixta, y porque yo, por ejemplo, tengo alumnos mixtos, y está el sistema de educación a distancia. Se nutre en el sentido de que ahí tenemos que desarrollar habilidades de pensamiento, habilidades de investigación, habilidades de comunicación, habilidades sociales y habilidades de autogestión. Es decir, todos esos elementos es pensamiento crítico. Tenemos que hacer que también sean éticos, que tenga probidad académica, cómo desarrollamos el pensamiento reflexivo y crítico, pues leyendo, ¿no? Hay que leer, hay que investigar, hay que saber depurar la información, tienes que saber redactar, saber escuchar, interpretar, comprender, tienes que buscar distintos mecanismos de también cómo redactar distintos documentos, en fin, y ya sea y el idioma,
eso es una cuestión también, no Adicional. secundaria, pero que está, obviamente forma parte. Pero aquí sobre todo es, voy a usar, hoy los libros son electrónicos, hoy las bibliotecas tienen que ser electrónicas, entonces, por supuesto, son un aliado de la educación. Y hoy estamos viendo que hay una infinidad de herramientas tecnológicas que hemos tenido que aprender. La plataforma es una cosa y las herramientas tecnológicas son otras, porque nos ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿qué nutre esos aprendizajes, este tipo de habilidades que hay que desarrollar todos los días en las actividades, en los conocimientos? Porque tan solo la tecnología es una vía. Lo importante, lo que nutre, es todos estos elementos pedagógicos, epistemológicos, o como le queramos llamar, que le van a dar sentido a la educación. Pero eso se lo da un modelo educativo que lo da la institución y el profesor que tiene que desarrollar esas habilidades. Llamémosle competencias, llamémosle habilidades, como le queramos llamar, pero tiene que haber, porque hoy la sociedad, el alumno exige eso, y la sociedad, y cuando hablo de sociedad, en su conjunto, pero la parte económica, el empleo, y le digo, y no estamos formando hoy ciudadanos solamente sí ciudadanos, pero no para que trabajen solamente en Tabasco, en México, ¿no? sino que ciudadanos, sean del, ciudadanos mundo. del mundo. Y entonces, ¿cómo lo formo? Pues tienen que ver con esas habilidades universales para poderse enfrentar a este nivel competitivo y que satisfagan también. Yo estoy convencida que la educación tiene que formar, no solamente para el ámbito profesional y un deseo de superación económica, sino sobre todo de una realización personal. Yo Todos quiero tenemos agradecerles derecho a mis invitados, a la maestra María Isabel Zapata, al doctor Filigrana, que han estado con nosotros, a ustedes que nos han seguido durante esta noche y pues obviamente invitarlos el día de mañana a que sigan la programación de Televisión Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego.